Bien, hoy vamos a trabajar con lo que es el movimiento de proyectiles y luego para otra entrega vamos a trabajar los ejercicios. Hoy hay solamente la teoría, presentarle la fórmula y una cuantas cositas que van a necesitar. Les voy a mostrar el material. Este es el material. Ese es el mismo del movimiento circular. Pero si déjame poner la pizarra que se me olvidó. Bien, entonces, movimiento parabólico o de proyectil. Es lo mismo. Entonces, este del movimiento parabólico proyectil, ya ustedes se dan cuenta de esta, aquí en esta esquina, cómo es. El movimiento de proyectil tiene la característica de una parábola. Suponer una pelota de fútbol que se patea. ¿Verdad? Esta pelota va a proyectar un movimiento parabólico de esta forma. Y eso solamente viéndolo uno se da cuenta. La velocidad inicial siempre apuntará hacia la trayectoria. ¿Verdad? Si la velocidad inicial es más bajita, entonces la trayectoria va a ser otra parábola, pero más cortitica, pero más larga. Si es más para arriba, la parábola va a ser más alta y va a ser más corta en este sentido. Entonces, en el movimiento proyectil, nosotros tenemos que verlo como dos movimientos a la vez. ¿Se acuerdan que en el movimiento horizontal trabajábamos directamente con X y en el movimiento vertical trabajábamos directamente con Y? Aquí, este movimiento conforma esas dos dimensiones. O sea, estos movimientos que están aquí son de una dimensión. Y este movimiento que está aquí es de dos. O sea, tanto para X como para Y. Para Y, cuando va subiendo o va bajando. O sea, subiendo, bajando. Y para X, cuando está, ¿verdad? Cuando recorre una distancia. Entonces ahí tenemos dos movimientos en uno. Por eso es que el movimiento proyectil es un movimiento de dos dimensiones. Ahora yo le voy a hablar del asunto de las componentes. Componente X y componente Y. Entonces, cuando esa flechita va caminando para acá, esa flechita va generando unas componentes aquí. Esas componentes que son velocidades, cada vez que va subiendo, la componente en X se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque el balón está corriendo de forma horizontal y por eso se está haciendo más grande. Pero la VY, la Y, se va haciendo más pequeña. ¿Por qué se va haciendo más pequeña? Porque está perdiendo altura. O sea, se está deteniendo. La pelota, ¡pum! Y cuando está aquí arriba, se detiene un ratico y después baja. O sea, que la Y se va perdiendo ahí.
¿Pero para qué? Para luego, cuando esté aquí, recuperar lo que estaba perdiendo. Y la X se va haciendo más pequeña porque en el momento que llegue aquí, ya solamente hay Y, no hay X. Porque si no, la pelota sigue para allá. Entonces, eso que está ahí nos, nos explica por qué el asunto de las dos dimensiones. ¿Por qué el asunto de las dos dimensiones? Porque hay una dimensión que significa altura y profundidad, y hay otra dimensión que significa largo, ¿verdad? O sea, desplazamiento así. Entonces, por eso son esas flechitas, pero yo les voy a explicar ahora cómo sacar esas componentes, cómo sacar esas componentes. Aquí, como les dije ahorita, ¿verdad? Aquí, la Y se va haciendo un poquito más grande, porque va cayendo, y la X se va haciendo más pequeña. Eso ustedes lo van a ver en un dibujo que hay por ahí que lo van a ver mejor. Entonces, aquí viene siendo la altura máxima. La altura máxima es la Y más alta que puede llegar la pelota. Ahí, en ese punto es que la VY es cero, porque ya la pelota no está subiendo, sino que ahí en ese punto es que la pelota va a ir bajando. Entonces, por eso es. Entonces, ese es el movimiento de proyectil. En el material está el movimiento de proyectil. Todo este material que está aquí, está lo que es el movimiento de proyectil, la teoría y todo eso. Estas son las fórmulas, pero las vamos a ver ahora en un rato. Ahora bien, lo que yo tengo que explicarles es sobre las componentes. Miren, tengo que aplicárselo aquí despacio. Miren, ¿qué ocurre? Que en un plano cartesiano, sí, cuando yo tengo un vector, voy a suponer este, le voy a poner V. Cuando yo tengo un vector diagonal o inclinado, los vectores tienen otros vectores que se llaman componentes. Uno que corresponde al eje X, que yo le voy a llamar Vx, y otro que corresponde al eje Y, que yo le voy a llamar Vy. Esas son componentes. Ahora bien, si el vector está de este lado, así, le voy a llamar a este A, entonces el vector componente de X va a ser así, no, A, y el vector en Y va a ser así. Este más chiquito. ¿Por qué? Porque siempre se va a formar un cuadrilátero. ¿Está bien? Por eso es que este es chiquito y este es grande. Porque siempre se va a formar un cuadrilátero. Y esas son las que corresponden a la componente. Ahora, ¿cómo yo encuentro el valor de esa componente? Porque son vectores. Son vectores. Vamos a suponer que este vector vale 5 metros sobre segundo, que es una velocidad. Me lo vamos a suponer vector velocidad. Entonces aquí yo tengo un ángulo. Ese ángulo yo le voy a poner 30 grados. Entonces, si yo sé el valor del vector grande, o sea, el vector que está en el medio, y el ángulo de ese vector, entonces yo puedo encontrar el valor de los otros vectores. Facilito. Miren, para el primer vector, que es este, Bx, se multiplica el V grande, o sea, este, por el coseno del ángulo. Y para este vector, Vy, se multiplica
V grande por el seno. Ahora, ¿por qué seno y coseno? Miren por qué. Ustedes ven el ángulo que está aquí. Aquí, lo voy a marcar. Ese pedacito de ahí. Aquí lo que me indica es que el ángulo está sobre el vector Vx. Entonces, cuando el ángulo está sobre ese vector, eso significa que tengo que poner coseno. Pero cuando el ángulo está del otro lado del vector, o sea, para este, del otro lado del vector, yo tengo que utilizar seno. O, mejor dicho, vamos a suponer, yo tengo este vector aquí. Y tengo estos vectores aquí. Yo voy a ponerle el ángulo de este lado, miren. Aquí. Lo voy a poner ahí. Entonces, para este, yo tengo que utilizar seno. ¿Por qué? Porque el ángulo está del otro lado, mírenlo ahí, de este lado. Y para este, yo tengo que utilizar coseno, porque el ángulo está pegado del vector. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, usted dice, no, pero está al revés la fórmula. No, no, no está al revés. Eso depende del ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Aquí el ángulo yo lo puse arriba, pero aquí el ángulo está abajo. Entonces, por eso es que aquí la fórmula están como al revés. Pero en realidad es así, es por eso. Si el ángulo está sobre el vector o pegado del vector, se utiliza coseno. Ay, bueno, disculpen, me faltó algo. Se utiliza coseno. Y si el ángulo está del otro lado del vector, o mejor dicho, que no está pegando con el vector, se utiliza seno. Esa es la temática. Entonces, ¿cómo yo encuentro Bx y By? Fácil. El primero es 5 metros sobre segundo por el coseno de 30, ¿verdad? Míralo aquí, 30. Y aquí 5 metros sobre segundo por el seno de 30. Entonces, en la calculadora lo puedo calcular. Puedo calcularlo aquí. 5 por coseno de 30. Eso me da 4.33. Y como es una velocidad, metros sobre segundo. Y la otra es, no, es 4, es 4. Yo puse 44, es 4. Y la otra es 5 por coseno de 30. Eso me da 4.3 también. 4.33. Ah, no, no coseno, disculpen, es seno. 5 por seno de 30. Eso da 2.5. Y ahí tenemos el valor de las componentes. O sea, de esa forma que ustedes van a sacar las componentes de los vectores que le pidan, de la que le pidan, cualquier vector. Entonces, ahí eso significa que el vector Vy es más corto que el vector Vx. ¿Por qué? Por el valor. Ese valor es el módulo. Eso significa que esta flechita que está aquí abajo tiene que ser mayor que la que está arriba. Para que no lo hice a escala, ¿verdad? No lo hice a escala, así que tampoco no me castiguen por eso. Entonces, de esa forma que ustedes van a encontrar las componentes. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Espérenla aquí. Aquí tenemos otra gráfica, más o menos como yo hice ahorita, ¿verdad? Míralo ahí. Donde yo tengo mi vector 0, que se viene siendo la velocidad inicial, y aquí está el V0X y V0Y, o mejor dicho, las componentes, ¿verdad? Si yo voy a buscar esta componente, solamente necesito
el valor de este vector y ese ángulo. ¿Verdad? Pero eso se lo van a dar el ejercicio, ustedes lo van a ver después. Si se dan cuenta, aquí, míralo ahí, la V solamente está horizontal. ¿Por qué? Porque la Y es 0 aquí arriba. ¿Por qué? Porque en ese punto es que el proyectil se devuelve hacia abajo. ¿Verdad? Míralo ahí. Ahí se devuelve. ¿Vieron? Entonces, esto que está aquí le llamamos la distancia máxima que se busca con esta fórmula. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. La distancia máxima es la distancia que llega el balón, o sea, donde pica el balón. También tenemos lo que es la Y máxima o altura máxima, o sea, la altura a que llegue el balón antes de devolverse. Y eso también se puede encontrar con algunas fórmulas como esta. Hay otra fórmula de la distancia máxima, de la altura máxima que nosotros vamos a utilizar. Así que no nos desesperemos. Y esta que está aquí me ayuda a encontrar, esta que está aquí también me ayuda a encontrar la X. Generalmente me puede encontrar la X en un punto específico. Pero bueno, en los ejercicios nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Aquí tenemos otra, déjame ver si es esta. Bueno, no, bueno, sí, es lo mismo, es lo mismo. Ahí solamente me especifica el movimiento, es lo mismo que yo le mostré ahora. Sí, es lo mismo. Ok. Entonces, ya, esa es la teoría que yo tenía que mostrarle. Vamos a ver, ¿tienen alguna preguntita con esto? No sé. Vamos a ver. Pregunta. Eso es ese ejercicio que te explico ahora, es de la última práctica que usted subió. No, no. Recuerda que de la última práctica es el ejercicio de, ¿cómo se llama? De movimiento circular uniforme. ¿Oíste? Lo del movimiento rectilíneo, lo del movimiento de proyectil, yo todavía no lo he puesto. Ok. Sí, eso es circular uniforme. Porque ya ustedes vieron la otra semana. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Ok, bueno, con los ejercicios en realidad es que nosotros más aprendemos ese asunto de, del tema, ¿verdad? Haciendo los ejercicios. O sea, tal vez para la próxima, que es el miércoles de la otra semana, vamos a ver ejercicios del movimiento de proyectil. Y yo creo que ahí, ¿verdad? Ahí sí pueden suele las preguntas, porque esos son los ejercicios que vamos a hacer. Así que lo dejamos hasta aquí. Voy quitando la grabación.